Hola y bienvenidos a Todo está en los cómics. En este vídeo os voy a hablar de otro autor español joven, igual que ya os he hablado de David Rubín, por ejemplo. Os voy a hablar de Alfonso Zapico y de su cómic Dublinés, una biografía en cómic de James Joyce, del escritor James Joyce, el autor de Dublineses y del Ulises, de Finnegan's Wake y del retrato de artista adolescente, entre algunas otras cosillas. Obras menores de la literatura del siglo XX. ¿Quién es Zapico? Pues Zapico es un autor asturiano que ya había colaborado con prensa allí en su tierra durante un tiempo y había hecho algunas historietas y se lanzó, gracias a una beca, en Anguleme a hacer esta obra larga. Es una obra considerable porque son 223 páginas. Bueno, 23, sí. 226 páginas. O sea, un volumen considerable. Y además de una temática que yo creo que se podía vender muy bien, sobre todo en Irlanda, allí a nivel turístico, a nivel informativo, en lugares turísticos relacionados con el escritor, o en Trieste o en Zúrich, algunas de las ciudades en las que él vivió, pero aquí en España es un poco raro. Claro, una obra sobre James Joyce, pero claro, resulta que en España somos muchos los joyceanos que existimos, que es un poco problemático porque si dices que te gusta mucho James Joyce, enseguida pues, te van a te van a tildar de pedante o de que te gusta de snob. Sobre todo si te dices, me he leído el Ulises y más de una vez, pues parece que eres un snob, que no, que no sabe de libros y que se da el pisto con una obra que todo el mundo piensa que es muy compleja. Pero la cosa es que bueno, mucha gente sí se la lee, pero casi todos los que dicen esto es que no se han atrevido a leerla y no le han pillado el gustillo o que lo han intentado y no les ha gustado. Vamos, que a mí es una obra que personalmente me gusta mucho. Es una obra muy divertida, además, aparte de la tarea ardua que supone leer algunos pasajes y del academicismo de Joyce y tal. A mí es una obra que me llega mucho, porque tiene un componente muy humano y aparte es como el Quijote, está llena de chistes de pedos y de cosas así, y de sexo y de... Es un libro considerablemente guarrete, porque Joyce era un tío guarro. Solo hay que ver las cartas que le dedicaba a su mujer, a Nora, cuando volvió a la Irlanda y le escribía a ella en Trieste y tal. Bueno, cosas que, por ejemplo, se ven en este cómic. Este cómic, que fue el Premio Nacional, está dibujado con tinta y aguada, para que veáis una página al azar. Es tinta china, imagino, no, tinta negra y tinta aguada y algo de rotulación por ordenador y el resto supongo que es rotulación a mano o que Zapico cogió su propia rotulación y creó una tipografía con su letra. O se descargó una que parece bastante hecha a mano. Nos cuenta las peripecias de James Joyce desde la cuna hasta la tumba. Nos cuenta toda su vida, desde que nació en Dublín, toda su problemática allí, pues de ser de una familia... Hace bastante contexto de la política y de la cultura irlandesa de la época. Pues personajes como Parnell, por ejemplo, son importantes, un político irlandés. Porque Joyce vivió los años de la Revolución Irlandesa y de la Guerra Civil Irlandesa, la guerra por la independencia. Lo que pasa es que él la vivió fuera de Irlanda, pero... Y él además no era muy nacionalista. No era para nada partidario de los ingleses, pero no era tampoco le caían bien los nacionalistas irlandeses. Era un tío bastante problemático, que siempre acababa con bullas con los grandes poetas de su patria y de su época, algunos de ellos premios Nobel, y siempre acababa con problemas con esta gente. Entonces, no se diferenciaba. Parece que era bastante polemista Joyce. Si opinabas una cosa, él iba a decir la contraria y viceversa. Entonces, Zapico hace una muy buena labor ambientándonos esa Irlanda de principios del siglo XX, finales del XIX, en la que se desarrolla y crece James Joyce. Nos cuenta su paso por París, como estudiante, cómo sajaba a todo el mundo. Aquí Joyce no queda bien retratado. Está muy basado, eso sí, en la biografía que hizo Richard Ellman sobre Joyce. Entonces Zapico la sigue bastante a pies juntillas. Luego a mí me recuerda mucho a una película que me gusta bastante, que es Nora. Es una película en la que Ewan McGregor hace de James Joyce y cuenta su historia con su mujer, con Nora Barnacle, en los primeros años, hasta que logró publicar Dublineses, cuando se fugan de Irlanda y toda esta historia. Y todo eso Zapico aquí lo refleja bastante bien, toda esa historia. Luego, este es un TVO que yo se lo recomendaría a todo aquel que quiere empezar con Joyce. Así como ya he hablado de cómics basados en la obra de H.P. Lovecraft,
pues hay... Este libro, este TVO, sirve para iniciarse en el Ulises, porque muchas de las cosas que aquí cuenta, que son biográficas, están reflejadas después en el Ulises. Por ejemplo, cuando Joyce vivió aquí en la Torre Martelo de Dublín, y la pelea que tuvo con Oliver Saint Gogarty, que luego es Buck Mulligan en el Ulises, bueno, cambiaba nombres y tal, pero se ve claramente quién era cada personaje histórico. Luego pues nos cuenta su periplo por Europa, por Zúrich, por Trieste, pues, las diferentes ciudades de Europa en las que él vivió, huyendo a menudo de la Primera Guerra Mundial, que hay una frase muy famosa de Joyce que es: ¿qué hizo usted durante la Primera Guerra Mundial? Yo, escribir el Ulises. Y nos cuenta tanto su proceso de escritura, como él va yendo de casa en casa, hablando a unos y a otros, haciendo la vida imposible a su hermano Stannis, a todos les va haciendo la vida imposible a Joyce. Era un desgraciado. Pero él va escribiendo mientras, y va sacando trabajillos de profesor, y hasta que alguien dice que es un genio y le empiezan a dar becas y a darle un mecenazgo, y el tío empieza a vivir de escribir los pocos libros que escribió, porque realmente publicados escribió un libro de poemas, una obra de teatro, un libro de relatos y 2 novelas largas, el Ulises y Finnegan's Wake. Eso escribió. También se murió con 50 y algo años, que tampoco pudo darle tiempo a mucho más, sobre todo dada la magnitud de estas obras y lo complejas que fueron de escribir. Sobre todo Finnegan's Wake, que es un galimatías que yo no seré capaz de leerme en la vida, ¿ves? Eso, por ejemplo, lo reconozco. Yo no puedo leer Finnegan's Wake. Como os digo, queda muy bien reflejada la relación con Nora, con sus hijos, con sus hermanos, con su familia, con la gente irlandesa. Los problemas constantes de vista de Joyce, que siempre le sometieron a 20.000 operaciones y además él no dejaba de beber, y entre que tenía algo de glaucoma, luego pues se le acrecentaban con iritis, creo que llaman aquí la enfermedad, inflamaciones del iris. Diversas enfermedades, algunas de ellas agraviadas por el alcohol y que él era un borrachín, pues se fue quedando ciego hasta que al final escribía en unas cuartillas enormes él, y no... cada vez veía peor, sometía a unas operaciones dolorosísimas. Imaginaos operaciones en los ojos a principios del siglo XX, cosas como que le ponían sanguijuelas en los ojos, cosas así, que la ciencia ha avanzado y yo no me siento mal por vivir en el siglo XXI en algunas cosas. Luego, nos cuenta la peripecia del Ulises para ser publicado en Estados Unidos, que fue prohibido por ser un libro muy excesivamente soez, un libro muy explícito, entonces allí no se podía publicar porque no era considerado apto de ser publicado allí. Por ejemplo, aquí lo he abierto al azar y me he encontrado con su encuentro con Marcel Proust, el autor de En busca del tiempo perdido, que es mítico porque al final 2 de los mayores genios del siglo XX no hablaron casi de literatura, hablaron sobre trufas, Joyce se cogió una melopea y abusó del taxi del otro y así. Pues la vida de James Joyce, borrachín y escritor. Y al final pues nos cuenta también la lucha por escribir el Finnegan's Wake, por publicarla, y cómo él, una vez que acaba Finnegan's Wake, ya se siente vacío, tiene problemas con su hija Lucia porque estaba cayendo poco a poco en la demencia. Estas historias que le fueron pasando a James Joyce hasta su muerte. Digo que me llama la atención que lo haya publicado Zapico, que se haya atrevido con esta obra. No me extraña porque, por ejemplo, se lo dedica a los joyceanos de España y del mundo. O sea que yo creo que somos una comunidad amplia. Algunos celebramos el Bloomsday todos los años, el día que se celebra el Ulises de Joyce, el día de Bloom, de Leopold Bloom. Debemos ser una comunidad bastante amplia. Por ejemplo, pues, hay escritor como Enrique Vilamatas, que creó el Club de los Dublineses, creo que se llaman, que son varios escritores que se reúnen también en torno a la figura de James Joyce. Yo ya os digo que os lo recomiendo como introducción al Ulises, sobre todo, si queréis leerlo, y a Dublineses, que es quizá una obra más asequible, más fácil lectura, o el retrato del artista adolescente, que a mí no me gusta tanto. Bueno, aquí también sirve como introducción porque entiendes la biografía de Joyce y eso te introduce bastante bien al personaje y a su obra. Luego, este libro lo recomienda Eduardo Madina, que fue un... que es un miembro del PSOE, víctima de ETA, fue candidato en las primarias del PSOE hace unos años y tal, y esto es relevante porque deben ser bastante conocidos entre ellos porque ha sacado hace poco Zapico un TVO que se llama Los Puentes de Moscú, que es sobre una conversación entre Madina y el cantante de Cortatu.
es una obra en torno a la problemática del terrorismo y de la ETA en España y sobre la memoria histórica de ese problema y sobre la reconciliación. Pues es un personaje que fue víctima de ETA y otro que fue simpatizante de ETA, pues dialogan. Y fue una entrevista que se hizo para un medio de prensa y Zapico la ha ilustrado, pues estaba allí presente y pues ha ilustrado a modo de cómic esto. Luego, otras obras de Zapico relacionada con esta, aunque no la tengo, es La Ruta Joyce, que es un cuaderno de viaje, muy como hizo Craig Thompson, también hizo un cuaderno de viaje de este estilo. De hecho, el dibujo de Zapico a mí me recuerda mucho al de Craig Thompson. Se llama Cuaderno de viaje, así el de Craig Thompson. Pues el de Zapico es la ruta Joyce, va por distintos sitios joyceanos, pues ya os he dicho, Dublín, Trieste, Zúrich, y va contando su viaje. Yo no lo he leído. Más obras que sí tengo, El otro mar, por ejemplo, que nos cuenta el descubrimiento del Océano Pacífico, por Núñez de Balboa, y a mí me parece bastante bueno. Es un álbum bastante cortito, pero que a mí me gusta bastante. Y ahora está inmerso en sacar en 3 volúmenes, van 2 de, a fecha de cuando estoy grabando este vídeo, de La balada del norte, que es una obra que ya reseñaré sobre la revolución anarquista que hubo, bueno, revolución anarquista y socialista y de varios signos que hubo en Asturias en los años 30 y que fue uno de los prólogos de la Guerra Civil Española y que a mí me está pareciendo una maravilla. De momento su obra maestra. Dublinés me gusta mucho, pero La balada del norte me parece un TVO impresionante. Ya no se hacen películas así de buenas en España y sí se hacen TVOs así de buenos. Entonces hay que agradecer a autores como Zapico esta implicación con la historia. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os recomiendo mucho que leáis Dublinés. Espero que se acuse un poco la mejora con el vídeo, porque hasta ahora estaba grabando en unas condiciones muy precarias, con una webcam de un portátil antiguo y tal. Pero bueno, ahora me he hecho con una cámara que más o menos creo que va a mejorar bastante la visibilidad de estos vídeos, que era bastante penosa. Nos vemos en el siguiente programa, en el siguiente vídeo. Leed muchos TVOs, suscribíos, dadle a like y nos vemos pronto.